en el 2023 ganaste este premio del Mariana Aguilera en la categoría de investigación con el proyecto Ñanta Mañachi. Me llama mucho la atención porque cuando yo leí tu proyecto y decía Ñanta Mañachi, lo primero que se me vino fue Ñanta Mañachi. Claro, el grupo de El sí. icónico grupo musical de aquí, de Imbabura, ¿no? De Peguche. Pero después, en esa misma idea, dije, pero Ñanda Mañachi me transportó a mi infancia, muy a la profundidad de mi infancia, cuando mi abuela o mi abuelo pasaba a alguien y le decían, los tíos le decían, Ñanda Mañachi, Yali Chihuay, y le decía, y mi abuelo decía, Yali Pailla, Ñachu Shamhungi, Maimán Shamhungi. Entonces, eso también me hacía pensar en la lengua. Me decía, esas eran nuestras formas de saludo al principio. Claro, hace referencia primerito a esta referencia de este gran grupo musical y su trayectoria, ¿no? Y su importancia a nivel, en muchos sentidos, pero a nivel musical. Pero la palabra en sí misma me parecía un método, ¿no? Un método que creo que no lo hemos reflexionado del todo bien, pero lo hemos practicado, es decir, tomamos prestado el camino de reivindicaciones, luchas, esfuerzos, sacrificios, alegrías, ¿no? Logros, esfuerzos de nuestros abuelos, nuestros padres, y ahora hemos tenido la posibilidad también de compartir el camino en distintos lugares en el campo del arte con distintos conocimientos, hemos aprendido en distintos espacios cosas, es decir, hemos también sido parte de los que nos han prestado, otros colegas que no necesariamente son quichuas, nos han compartido sus saberes, pensando y prestándonos del camino. Desde esta perspectiva y desde estos tres horizontes que es tomamos prestado, compartimos el camino e intentamos abrir caminos que cada uno tiene como una dimensión súper amplia.